Dentro del paquete de reglamentación CIRSOC tenemos, referente a las acciones, el CIRSOC 101-2005, cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño, el 102-2005, acción del viento sobre las construcciones, el 104-2005, acción de la nieve y el hielo sobre las construcciones, del cual desarrollaremos un video posteriormente, el CIRSOC 108-2007, que es una novedad, cargas de diseño para las estructuras durante la construcción, también vamos a desarrollar un video próximamente de este reglamento en particular. Aparece el nuevo CIRSOC 101-2022, que es una actualización del anterior, de cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño, que vamos a mencionar en el presente video. Y en zonas de actividad sísmica surge el IMPRE-CIRSOC 103, normas argentinas para construcciones sismorresistentes en su parte 1. Estas son las tapas de los reglamentos, algunos de los reglamentos mencionados. A la izquierda el 101, en el centro la acción del viento el 102 y a la derecha nieve y hielo el 104. Nosotros por una parte tenemos que sobre la estructura que estamos trabajando y intentando proyectar hay un conjunto de acciones como cargas permanentes, sobrecargas, cargas climáticas, acciones sísmicas, movimiento de apoyos, y por otro lado la estructura da respuestas a través de solicitaciones, de deformaciones, ¿sí? De fisuración en el caso de estructuras de hormigón y eventualmente si las acciones superan el nivel de servicio o hay un diseño no adecuado, daños. Brevemente el reglamento CIRSOC 101-2005, luego comentaremos su actualización, que se refiere solo a cargas permanentes y sobrecargas de diseño mínimo, vale decir a D y a L, menciona que las cargas nominales establecidas en este reglamento son utilizadas con las combinaciones de acciones tanto para estados límites últimos como también para estados límites de servicio establecidos en el reglamento de aplicación. Y clasifica las cargas de naturaleza permanente, asociadas con D, y a las sobrecargas, excluyendo a las mismas las de origen climático con la sola consideración que vamos a mencionar de las cargas originadas por lluvias. En cuanto a las cargas permanentes, cuando éstas tengan el carácter de estabilizantes, nos menciona o nos sugiere que determinemos con cuidado su valor en cada caso particular para no asignarles una magnitud en exceso. Por ejemplo, estamos verificando el vuelco o una fundación y asignamos al peso propio del tanque elevado una carga por encima de la real, entonces cuando combinemos 0,9D más 1,6 de omega viento, vamos a tener una verificación que no es la correcta, que va a estar del lado de la inseguridad. Cuando se determinan las cargas permanentes con fines de diseño, se deben incluir el peso del equipamiento fijo de servicios, tales como las instalaciones sanitarias, calefacción, aire acondicionado e instalación contra incendios. Esto es particularmente importante para el ámbito de las estructuras metálicas, pero vale para cualquier tipo de estructuras, mixtas y de hormigón armado. En edificios de oficinas u otros edificios, donde se levantarán o redistribuirán tabiques divisorios interiores, tenemos que prever el peso de esos elementos, ya sea que se muestren o no en los planos, y a menos que la sobrecarga especificada para ese local supere la sobrecarga L, los 400 kilos por metro cuadrado. Cuando la sobrecarga de uso sea menor que 250 kilos por metro cuadrado, la sobrecarga de tabiquería no indicada por metro cuadrado se debe adicionar con un valor no menor a 100 kilos por metro cuadrado. En la tabla 3.1 brinda valores mínimos orientativos de pesos unitarios, kilo por metro cuadrado, o en kilo por metro cúbico, para definir para las diferentes cargas permanentes. Es una tabla bastante extensa, la tabla 3.1, la pueden consultar.
y van a encontrar una buena cantidad de información para hacer sus análisis de carga. En cuanto a las sobrecargas usadas en el diseño de edificios u otras estructuras son las máximas esperadas para el destino deseado en la vida útil de la construcción, pero no menores a las indicadas en la tabla 4.1 que vamos a ver someramente. Quiere decir que la tabla 4.1 es una referencia. Ahora, si nosotros sabemos, el comitente nos indica que determinado local va a ser afectado por una sobrecarga L mayor a la que indica la tabla 4.1, deberemos tomar la información del comitente y no la de la tabla. En cuanto a cargas concentradas, para el caso de cubiertas de edificios destinados a depósitos, comercios y entrepisos de locales de garage, cualquier nudo de un cordón inferior de una cabreada expuesta, de una cubierta, tiene que ser capaz de soportar, junto con su carga permanente, una carga concentrada suspendida en cualquiera de sus nudos no menor a 900 kilos. Entonces tenemos lo que se define como pesos propios, peso propio de la losa, vigas, ¿sí? Contrapisos, carpetas, pisos, hilos aplicados, mampostería de cerramiento y sobrecargas de uso que tienen que ver con el destino del local. En cuanto a la tabla 4.1 menciona sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas y sobrecargas mínimas concentradas con diferentes destinos. Entonces acá simplemente les muestro una parte, hay que consultar el reglamento. En balcones de viviendas en general, la sobrecarga uniforme mínima 500 kilos por metro cuadrado, ¿sí? Por ejemplo, en bibliotecas, con salas de almacenamiento de libros, 700 kilos por metro cuadrado. En salas recreacionales, 400 kilos por metro cuadrado. En general, en viviendas de departamentos, la sobrecarga de uso es del orden de 200 kilos por metro cuadrado. Y una mención particular para sobrecargas para talleres, fábricas y depósitos, hay que investigar como proyectista las tareas y características que se van a desarrollar en ese local o locales, fundamentar los valores previstos en el análisis que se van a adoptar para el cálculo de la estructura. Pero en forma independiente de esto, para depósitos no se pueden adoptar valores menores a los que vamos a indicar. Si la fábrica es de naturaleza de trabajos livianos, talleres livianos, la sobrecarga no será menor a 600 kilos por metro cuadrado. Y si por el contrario es de manufactura pesada, la sobrecarga no será menor a 1.200 kilos por metro cuadrado. En todos los edificios destinados en forma total o parcialmente a talleres, fábricas o depósitos, deberíamos colocar en cada piso y en un lugar visible una placa inamovible que indique la máxima sobrecarga prevista con la cual se diseñó esa losa, ese sistema estructural. Y deberíamos desarrollar un plano de planta del edificio con indicación en cada uno de los locales de las sobrecargas consideradas para el diseño, las sobrecargas L, para que cualquier colega que tenga que hacer una verificación de cambio de uso o de lo que sea, tenga la información con la cual se calculó la estructura original. Con respecto a cargas climáticas, solamente aparece en el anexo 1 cargas de lluvia. Para techos con pendientes menores al 3% se debe investigar, techos planos, la posible acumulación de agua, la flecha progresiva probable ante esa circunstancia frente a un bloqueo de los desagües primarios durante una tormenta local muy severa. Esto es fundamentalmente relevante en techos de grandes superficies de estructuras metálicas. La cubierta tiene que diseñarse para soportar la carga debida a la acumulación de agua y la sobreelevación de la misma por encima de la boca de entrada del desagüe secundario para que evacúe por el desagüe secundario. Esto implica una carga adicional de lluvia que puede ser importante y condicionante en el diseño. Durante grandes tormentas, la acción del viento puede movilizar agua acumulada hacia una determinada parte de la cubierta, en particular si el techo es de una gran superficie. Una pendiente adecuada se sugiere del orden de 2 centímetros por metro como mínimo.
El fenómeno se denomina encharcamiento en las ménsulas, que son isostáticas. Particularmente la obstrucción de los desagües puede generar una situación más que crítica de colapso. Entonces el fenómeno de encharcamiento ha producido múltiples colapsos en países de la zona norte de nuestro continente frente a techos de características como las que hemos mencionado, de muy poca pendiente, prácticamente planos. Entonces la flexibilidad de la estructura genera un incremento en el agua almacenada que va generando un fenómeno de segundo orden que paulatinamente va incrementando la carga y se dificulta la evacuación. Entonces, para un nivel de cargas P1 tenemos una flecha asociada. La flecha permite acumular más cantidad de agua, ¿sí?, a un nivel P3 con un delta F de incremento de flecha, y ese proceso incremental de cargas y flechas depende de la intensidad de la lluvia y su duración. Y también depende, las flechas, de la rigidez-flexión del sistema de viga soporte del techo. Cada porción de cubierta tenemos que diseñarla para soportar la carga de todo el agua de lluvia que se acumule sobre la misma si el sistema de desagüe primario de ese sector se bloquea, más la carga uniforme causada por el agua que se eleva por encima de la entrada del sistema de desagüe secundario, calculado con el flujo de diseño. La carga de lluvia se define como R y es igual a 0,0098 D sub S más D sub H. La carga de R es la carga de lluvia sobre la cubierta sin flecha, en kilonewton metro cuadrado. ds sería la altura del agua sobre la cubierta no deformada por flexión hasta la entrada del sistema de desagüe secundario, en milímetros, y dh es la altura de agua adicional sobre la cubierta no deformada por flexión por encima de la entrada del sistema de desagüe secundario, calculada para el flujo de diseño, cabeza hidráulica, en milímetros. Acá tenemos diferentes posibilidades: libre escurrimiento, R sería 0, y otras variantes en las cuales naturalmente R no es 0. ds es la altura del agua sobre la cubierta no deformada por flexión hasta la entrada del sistema secundario, cuando el sistema de desagüe primario está bloqueado. La profundidad del agua dH por encima de la boca de entrada del sistema de desagüe secundario, cabeza hidráulica, es una función de la intensidad de la caída de lluvia en el lugar, del área de cubierta servida por el sistema de desagües y del tamaño del sistema de desagües. El caudal a través de un único sistema de desagüe lo podemos plantear como Q es igual a 0,278, 10 a la menos 6, por el área de cubierta servida por un solo sistema de desagüe en metros cuadrados, por I, que sería la intensidad de lluvia de diseño en milímetros por hora, donde Q es el caudal de un solo sistema de desagüe en metros cúbicos por segundo. Entonces, a través de esta expresión, tenemos la tabla en el reglamento que en función del sistema de desagüe en la primera columna y en función del caudal calculado, podemos definir, yéndonos hacia arriba, definir el valor correspondiente de cabeza hidráulica de H, ¿sí?, con el cual completamos la ecuación de R para calcular la carga de lluvia. O sea, definimos el sistema de desagüe, definimos el caudal y luego, en función de ambas variables, determinamos dH. Vamos a ver un ejemplo: determinar la carga de lluvia de diseño para el desagüe secundario de la cubierta plana adjunta. La intensidad de la lluvia de diseño I, especificada para 100 años, durante una hora es de 95 milímetros hora. La boca de entrada es de 102 milímetros de diámetro del desagüe secundario de la cubierta y está colocada a un valor de S igual a 51 milímetros por encima de la superficie de cubierta. Estos son los datos de partida. Entonces, supongamos que es el techo de una estación de servicio. Tenemos un desagüe primario en negro y un desagüe secundario en blanco.
subdividimos el techo de la estación de servicio en dos grandes áreas, de 15 por 2 metros de ancho y 30,5 sería la totalidad. La mitad de eso es 15,25 sería el largo. Entonces, el caudal medio para el desagüe secundario de 102 de diámetro es Q0278 10 a la menos 6 A por I. A sería el área de la mitad de la superficie, porque hay dos desagües secundarios, 232 metros cuadrados, y es un dato, 95 milímetros por hora, y por lo tanto Q es igual a 0,0062 metros cúbicos por segundo. Ahora que conocemos Q y conocemos el tipo de desagüe secundario, ingresamos a la tabla que vimos y determinamos DH. Entonces, usando la tabla que vimos, para un diámetro de 102 milímetros, con un caudal de 0,062 metros cúbicos segundo, interpolamos entre la cabeza hidráulica de 25 y la de 51, ¿sí? Y obtenemos DH igual a 30,2 milímetros. Entonces la cabeza estática es 51, la carga de lluvia de diseño será 0,0098 por 51 más 30,2 igual a 0,80 kN metro cuadrado. 80 kilos por metro cuadrado. Es una sobrecarga no relevante para una losa de hormigón, pero sí lo es para una estructura metálica liviana, ¿sí? Entonces, atención principalmente cuando estamos trabajando con estructuras metálicas livianas. Por otra parte, el reglamento habla de sobrecargas mínimas para cubiertas planas horizontales o con pendientes curvas en el artículo 491 y la expresión de sobrecarga mínima LR sobre techos la menciona como 0,96 de R1 por R2, donde tiene un mínimo de LR de 0,58 y un máximo de 0,96, o sea, la sobrecarga mínima es de 58 kilos por metro cuadrado. Nuevamente, expresado para una cubierta de una losa de hormigón no es relevante. Para una estructura metálica sí lo es condicionante para las correas y es condicionante para la estructura en sí misma. Entonces los factores R1 y R2 se determinan como sigue. R1 es 1 cuando el área tributaria del elemento en cuestión es pequeño, menor que 19 metros cuadrados. R1 tiene la expresión que vemos entre 19 y 56 y vale 0,6 para área tributaria mayor que 56. Por lo tanto, R1 va reduciéndose en función de que el área tributaria es más importante. Por lo tanto, en una estructura metálica R1 va a ser mayor para una correa que para un pórtico principal o cabreada. R2 tiene que ver con la pendiente. R2 vale 1 para F menor o igual que 4, un valor intermedio para F entre 4 y 12 y 0,6 el mínimo valor para F mayor o igual que 12. F se define como 0,12 por la pendiente, con la pendiente expresada en porcentaje. Vamos a ver un ejemplo de aplicación de lo que mencionamos y con una estructura metálica, porque sobre las estructuras metálicas esto es recondicionante. Es más, esta versión fue criticada y modificada en el nuevo CIRSOC 101-2022, como ya lo vamos a ver. Tenemos un sistema de estructuras principales, moduladas cada 5 metros, ¿sí?, de columnas y cabreadas, y las correas, por lo tanto, tienen una longitud de 5 metros. Dado un galpón de 20 por 40 metros, con techo a 2 aguas, pendiente de 11 grados, con correas de chapa doblada distanciadas 1 metro entre sí, que apoyan sobre pórticos separados 5 metros entre ejes, determinar la sobrecarga mínima de uso según lo que vimos recién. Para correas, entonces tenemos la separación entre correas de 1 metro, la longitud 5, AT vale 5 metros cuadrados. Por lo tanto, R1 vale 1 y R2 vale 1. LR entonces es 96 kilos por metro cuadrado de sobrecarga, mínima sobre correas. Es una sobrecarga, si no hay nieve actuante, importante que nos va a condicionar el diseño. Según el viejo reglamento 101.82, para este caso establecía una sobrecarga LR de 30 kilos por metro cuadrado, ¿sí?, 3 veces mayor.
es la del actual. Para pórticos, el área de influencia es 5 metros, el módulo, por 20 la longitud, 100 metros cuadrados. R1 es 0,6, la pendiente es 0,12 por la pendiente en por ciento, 2,4, R2 es 1. Por lo tanto, la sobrecarga a aplicar sobre el pórtico, LR, es 57,60 kilos por metro cuadrado, 58 sería el valor mínimo. Respecto de esto, el viejo reglamento CIRSOC 101-82, cuya tapa estamos visualizando, establecía para cubiertas livianas sobrecargas LR en función del ángulo dependiente de la cubierta, y a modo de ejemplo, para valores de pendiente entre 15 y 20 grados, establecía sobrecargas del orden de 15 kilos por metro cuadrado, mucho menores, ¿sí? ¿Cómo lo plantea el nuevo reglamento CIRSOC 101-2022? Reglamento argentino de cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras, cuya tapa es la que estamos viendo, ya en vigencia. Y modifica el artículo 4.8 sobre cargas mínimas para cubiertas inaccesibles, ¿sí? Donde la nueva expresión que adopta es LR es igual, para cubiertas livianas, 0,45 por R1 por R2, donde el menor valor es 0,23 y el mayor valor es 0,765 en kilonewton por metro cuadrado, con las expresiones de R1 y R2 que podemos ver en función del área AT y la pendiente P. Es decir, se pueden reducir en forma importante las sobrecargas de aplicación en cubiertas livianas, y esto condice mucho más razonable con lo que se venía aplicando a lo largo de las últimas décadas en estructuras livianas en nuestro ámbito con éxito, ¿sí? Entonces, resultante de esta modificación, las sobrecargas de uso para cubiertas livianas van a ser menores y van a tener más que ver con la realidad con la cual veníamos trabajando. Pero agrega otro punto que es interesante, que se refiere a la integridad general de la estructura. Los artículos en el punto 1.4. En los artículos 1.4.1 y 1.4.4, lo corté y pegué, presentan criterios de resistencia mínima destinados a garantizar que todas las estructuras estén provistas de una interconectividad mínima de sus elementos y que esté previsto un sistema completo de resistencia a fuerza lateral con suficiente resistencia como para proporcionar estabilidad bajo cargas gravitatorias y cargas laterales nominales, fuerzas que son independientes del diseño bajo la acción del viento, sismo u otras cargas previstas. En cumplimiento de estos criterios se debe proporcionar una integridad estructural para el servicio normal y para los eventos imprevistos que se puedan esperar razonablemente ocurran a lo largo de la vida útil. Define algunos conceptos más. El colapso progresivo se define, está cortado y pegado de lo que menciona el reglamento, como la propagación de una falla local inicial de un elemento a otro que eventualmente origina el colapso de una estructura completa o una parte desproporcionadamente grande de la misma. Algunos autores han definido la resistencia al colapso progresivo como la capacidad de una estructura de acomodarse o adecuarse con solo fallas locales a la remoción teórica de algún elemento estructural individual que la constituye. Entonces, sobre la base del documento ACE 7-2010, se establecen ciertas prescripciones. Se menciona también, a modo de ejemplo, situaciones en las cuales la falta de previsión de este tipo de consideraciones produjo una falla exagerada de la estructura. En este caso fue un edificio de oficinas gubernamental, pero producto de un atentado, ¿sí? Existía una gran viga de apeo en un nivel intermedio sobre la cual apoyaban una serie de columnas,
y esa gran viga de apeo apoyada sobre en grandes columnas. Cuando fallan esas columnas soporte y viga de apeo, falla gran parte de la estructura. Esta es la estructura, fallaron 3 de las grandes columnas de soporte por la explosión del atentado y una parte de la viga de apeo. Y se produjo lo que ustedes pueden ver en vista y corte, el colapso de todo el sector de frente. Entonces, la experiencia ha demostrado que el principio de adoptar precauciones en el diseño para limitar los efectos del colapso local es realista y puede satisfacerse económicamente. Hay diversas alternativas de diseño directo, método de la trayectoria de carga alternativa y método de resistencia local específico. La integridad estructural general de una estructura puede ser determinada mediante el análisis con el fin de definir si existen trayectorias alternativas alrededor de las cargas de las áreas hipotéticamente colapsadas. Es decir, supongamos no un atentado, una explosión de gas, que daña severamente una columna y esa columna pierde capacidad portante. Entonces tenemos que estudiar si existen caminos alternativos para que las cargas que transfería esa columna sean redistribuidas a otras sin que una zona importante de la estructura o un sector de la estructura colapse. Un caso real reciente, desgraciado, el edificio de Miami, que colapsaron repentinamente 3 de sus módulos y el restante fue demolido, con los ocupantes en el edificio y por lo tanto una gran pérdida de vidas. Esto es muy reciente. No tan reciente el colapso del edificio Space en Medellín, de la Torre 6, que presentaba patologías y en la etapa de intento de solución de las mismas colapsó, muriendo los operarios y trabajadores que estaban en ese bloque. Finalmente todos los restantes módulos fueron demolidos porque acá la redundancia estructural era cero y la ingeniería que se había desarrollado era pésima, vergonzante directamente. Como método de enfoque tenemos el método de diseño indirecto, el método de las fuerzas de amarre y el método de la trayectoria de cargas alternas. El enfoque de diseño indirecto solo realiza prescripciones sobre redundancia estructural, esquemas de armado sugiere, pero no tenemos ninguna garantía de los resultados que podamos obtener. El método de diseño indirecto es el más simple, pero es el que menos garantías nos brinda. El análisis de una estructura por el efecto del colapso progresivo tiene como propósito evaluar el comportamiento de la estructura ante la pérdida de alguno de sus elementos verticales tipo columna o tabique. El evento en sí, que genera la falla del componente estructural vertical, no es relevante en este tipo de estudios. Son situaciones de muy baja probabilidad de ocurrencia y asumimos que el evento, sea del origen que sea, ya ocurrió y generó una falla local de algún elemento portante vertical, tipo columna o tabique, como mencioné. Entonces, supongamos que ocurre esto, se tiene que originar un camino alternativo de fuerzas para que la superficie en oscuro no colapse, cayendo sobre la superficie inferior y generando un colapso de gran importancia que comprometa a gran parte de la estructura, como ocurrió en el edificio de Miami. En un pórtico diseñado con vigas y columnas para cargas de gravedad, la armadura de cálculo en los vanos será inferior y en los apoyos superior, cuando las cargas horizontales no sean relevantes. Entonces, se sugiere, como un requisito necesario pero no suficiente, queda claro, estribos cerrados de corte con ganchos a 135 grados que se densifiquen en la zona de nudos y una cierta cantidad mínima de armadura inferior continua en vigas. Y redundancia estructural. ¿Qué nos referimos con redundancia estructural? Que ante la falla potencial de una columna existan en ambos ejes columnas a las cuales se puedan retransmitir esas cargas en ambas direcciones. ¿Sí? El código ASI 318-2005 respecto de este tema lo que sugiere es un mínimo de continuidad de la armadura inferior sobre el apoyo y un mínimo de continuidad de la armadura superior en la zona del tramo. Respecto del
de la descripción de arriba, el mínimo de continuidad de armadura sobre el apoyo, hacer el empalme en ese punto, esto es una opinión muy personal y puede ser no compartida en absoluto por muchos de mis colegas, y lo respeto, lo entiendo, pero si uno analiza qué ocurriría potencialmente con este esquema cuando la columna, esa sobre la cual se hace el empalme, ha fallado, supongamos por una explosión de gas, lo que visualizamos es que donde había momentos negativos va a haber grandes momentos positivos, de mayor magnitud que en el vano, y por lo tanto estamos diciendo hagamos el empalme en la peor zona posible, ¿sí? Démosle continuidad a la armadura, perfecto, pero no hagamos el empalme en la peor zona posible si fallase esa columna, que es un evento no previsto. Hay alternativas superadoras. Por ejemplo, una alternativa superadora, a mi criterio, no está reglamentado, sería en la viga en verde, desfasar los empalmes de la armadura inferior hacia ambos lados, izquierda y derecha, la mitad a cada lado, y hacerlas continuas la armadura inferior en la zona de vinculación de la viga con la columna. Entonces, si eventualmente cualquiera de esas columnas fallase, habría una mínima cantidad de armadura inferior pasante, que tendría una cierta capacidad de tomar momentos positivos que para el diseño no existen en principio para las cargas de MASL. A esto habría que sumarle los ganchos a 135 grados de estribos cerrados densificados. Las barras dobladas no sirven, ¿sí? No suman a este propósito. Nuevamente, estos son sugerencias personales, no están en el reglamento, pero sobre la base de lo que uno visualiza cuando plantea esquemas de posibles fallas potenciales de estructuras, ¿sí? Con pérdida de elementos columna. Para terminar este concepto, tenemos un pórtico, ¿sí? En el cual visualizamos los diagramas de momentos flectores como el de la planta para cargas de MASL gravitatorias. En amarillo aparecen los momentos flectores positivos y en rojo los negativos en la zona de apoyo de las vigas con las columnas. ¿Qué pasa si una de las columnas desaparece, ¿sí? Por un efecto no previsto? Entonces, según este esquema, en rojo colocaríamos armadura superior, zona de apoyos, y en amarillo armadura inferior. Lo que vamos a ver a continuación es qué pasa cuando desaparece una de las columnas, por ejemplo, por una explosión de gas. Con el mismo sistema de cargas vamos a ver cómo cambia el diagrama de momentos. Entonces, vemos que se cambian de magnitud significativamente los momentos, pero donde estaba la columna, ¿sí? En el eje C, 1C, ha desaparecido porque perdió la capacidad portante y por lo tanto la zona de momentos que era negativo ahora se convirtió en zona de amarillo, momentos positivos, con una magnitud mucho mayor a la del tramo que tenía anteriormente. Y por supuesto, los momentos negativos de las zonas aledañas, porque hay redundancia, columnas hacia ambos lados, aumentan en forma significativa. El problema es complejo, pero esto nos muestra que hacer los empalmes en la zona de la armadura inferior, en la zona de columna, no es una solución a priori muy adecuada. Por eso les sugería lo anterior. Bueno, con esto terminamos. Ustedes pueden en el canal encontrar varios videos sobre colapso progresivo para introducirse más en este tema que es muy interesante y tiene mucho futuro. Gracias.